105.7 en este segundo día de duelo nacional debido a esta tragedia que ya ha conmocionado el mundo, el tema de lo sucedido en la discoteca Jet Set, el techo que se desplomó y ya lleva un conteo de víctimas. Bueno, las víctimas no se cuentan, siempre es difícil. Pasa de 110 personas ya que han perdido la vida en esta tragedia. Hoy Jocelyn y también Nelfa nos acompaña César Matos Moronta, que es director de la Red de Bancos de Sangre de la República, de la Cruz Roja de la República Dominicana. Bienvenido, don César. Gracias por sacar de su tiempo, que sé que tiene bastante que hacer, es para orientar a la audiencia. Muchas gracias por la invitación y lamentando el momento. Vaya nuestra condolencia a nombre de nuestras autoridades de Cruz Roja Dominicana, a los familiares que han perdido sus seres queridos. Igualmente a todo el pueblo dominicano, porque todos fuimos afectados de una u otra manera. Totalmente. Don César, ¿cuáles son las pautas a seguir a la hora de donar sangre? Fíjate, lo primero es el deseo de donar sangre. Esperemos que, sacar, aunque sea algo positivo de todas estas cosas negativas, y que ya los dominicanos pues donemos la sangre de manera voluntaria. Y constante. Y exacto, para que cuando se necesite esté disponible de manera inmediata, porque una necesidad urgente de sangre, una persona que necesite urgente una transfusión sanguínea, el cerebro no pasa más de 5 minutos sin recibir daño si no es transfundida la unidad de sangre. Si se tiene ahí en el momento, pues eso no sucede. Eso es así y como usted lo dice, ahora se hizo un récord de donación, pero este número debe de seguir constante. Crear una cultura de eso también. Y hemos visto personas aquí cuando alguien un fin de semana necesita sangre, se le complica la existencia a la familia. Es correcto, eso es por el déficit que todavía arrastramos como país de más de 200,000 unidades de unidades de sangre. Pero el déficit, cuando usted menciona, ¿es por el hecho de que no cuentan con la sangre o todavía estamos en espera del proceso de los equipos necesarios? No. El país cuenta con la suficiente tecnología para tamizar en breve tiempo las unidades de sangre. Desde el punto de vista de tecnología estamos adecuados. Por eso es bueno quitarle también ese tabú a la gente del tema de que, República Dominicana, pero sí se cuenta con los equipos necesarios para tener un banco de sangre óptimo para cualquier situación o emergencia. En este caso también existen otros tabúes, como por ejemplo, el hecho de que mucha gente crea que con X o Y condición o con algo en particular que tú tengas en la piel, por ejemplo, tú no puedes donar sangre. ¿Qué hay de cierto en esto? No. La piel que debe de estar sana, sin, por ejemplo, lo que conocemos como paño, eso se llama tiña versicolor. Lo que le decían paño y eso. No, los paños, los empeines o empaños son afecciones por hongo. Okay. Pero también los paños, que son esas manchas hipocrómicas, o sea, blanquecinas, si el área donde se va a hacer la venopunción tiene estas afecciones en la piel, no se puede tomar. Ahora, si no la tiene, aunque tenga la persona paño en otro lado, pues sí se puede utilizar esa persona como donante. Ok, vamos a hacerlo más fácil. Los tatuajes. Ahí vamos. Fácil, maestro. ¿Cuáles personas pueden donar y cuáles no? Primero, hay que establecer dos condiciones, dos parámetros. Bien. Que la donación no afecte al que va a donar la sangre y que esa sangre no afecte al que la va a recibir. Bueno. Empezamos por la edad, de 18 a 65 años de edad. Bien. Menos de 18 años de edad con autorización de sus padres o tutores. Más de 65 años de edad con la autorización del médico que evalúa a esa persona que va a donar. Que sea sana, para eso la persona, para cumplir el primer parámetro que no afecte al que va a donar, la persona es evaluada por un médico donde se le hacen una serie de preguntas muy directas y si esa persona pues califica, aparte de también el análisis primario que se hace, que es un hemograma completo obviamente, si tiene los niveles adecuados de hemoglobina, de hematócrito y sus plaquetas, pues puede proceder a la donación.
Okay. Doctor, una pregunta en lo personal muy inquietante. En este caso, que yo sé que ustedes, me atrevo a decir que por primera vez en la historia, se han visto involucrados con un sinnúmero de personas que llegan a la Cruz Roja a donar sangre. Los protocolos en el tema de analizar la misma, por la premura de la situación, ¿se logra una eficacia rápida o todo a tiempo? Sí. Un análisis exhaustivo. Sí. Lo primero es que te corrijo que no es la primera vez. De tantas personas. Sí, no, cuando el terremoto de Haití, los dominicanos se desbordaron a la Cruz Roja Dominicana para donar sangre para enviarla a Haití. Ahí yo me di cuenta de cuán el dominicano... lo humano. La solidaridad. Sí. Esa solidaridad, y se está demostrando ahora, que aprovecho para darle las gracias a todos los dominicanos que se han acercado a todos los centros de colecta, porque eso ha sido, como tú señalas, masivo. Tenemos la tecnología, como señalé, para procesar rápidamente todas esas unidades. En cuanto al hemograma, eso es cosa de unos minutos. Se le toma la muestra, esa primera muestra al que va a donar, se le coloca en el equipo y ya en menos de 5 minutos tenemos los resultados. Ok, doctor, yo me hice un hemograma, ¿verdad? Me lo entregan en el laboratorio. ¿Cuál es el nombre y el valor a yo tomar en cuenta para saber que puedo donar? ¿Cuál es el rango? El rango, como se llama. El rango, y si es el hematócrito, si la hemoglobina, para que la gente esté escuchando. Me hice una analítica. ¿Cuándo es que le dicen a uno, mira, pero tú puedes donar? Generalmente se toma como base lo que es el hematócrito para un hombre que debe de estar mínimo en 42% con una hemoglobina en 14 gramos. Para una mujer, un hematócrito mínimo en 38% con una hemoglobina en 12 gramos. Esos son los criterios de Cruz Roja. O sea que es un mito que yo siempre escuchaba que la mujer no podía. La mujer puede donar sangre. Eso aparte de su mito, es algo que hasta discriminatorio. Mira, claro. Porque la sangre de la mujer es tan buena como la sangre del hombre. Lo único que el hombre tiene los niveles más elevados por un tema hormonal. Los andrógenos, la testosterona estimula a la médula a producir sangre. Doctor, y la mujer no tiene. Yo he visto hombres cuando donan sangre, al lado mío donando sangre, que se marean desde que se paran. Desde que ven una aguja. No, que se marean cuando se paran, que le sacaron la cantidad de sangre. A propósito de cantidad de sangre, ¿cada qué tiempo? Por ejemplo, si yo doné hoy, ¿cada qué tiempo tengo que esperar para quizás yo volver nuevamente a hacer una donación de sangre? Según nuestro protocolo, tú como mujer puedes donar cada 4 meses. Un hombre cada 3 meses. Hay otros protocolos internacionales que disminuyen un poco esto a 3 meses y a 2 meses. Pero en nuestros protocolos de nuestro país, una mujer cada 4 meses, un hombre cada 3 meses. Cosas que yo he escuchado, y yo sé que muchas personas también respecto a este tema. Donar sangre por primera vez te convierte en donante, consecutivamente tienes que hacerlo, porque mucha gente dice, yo no dono porque después me vuelvo esclava y que produzco más sangre. Esos son unos de los tabúes. Ojalá que se conviertan en donantes frecuentes, pero no es porque se le afecta a la salud. Sencillamente, cuando una persona dona, tenemos una célula que se llama célula madre, que están en la médula ósea. Hay una alarma y esa alarma se dispara a producir esa sangre que se donó. En este caso, la médula considera que se perdió, pero eso es cuestión de unos días. Ya en unos días eso está recuperado totalmente y cuando llegan a los niveles normales, pues ya se detiene más que su producción normal. De sangre, ok. Una cosa, doctor. Cuando tú vas a donar, hay un protocolo. Ya yo sé que puedo donar. Hay una persona enferma y necesita sangre. ¿Por qué se hace eso de que tiene que ir alguien a donar? Eso es por el déficit que usted menciona. Es correcto. Eso debiera de... Eso debería de estar ahí. Ya. La sangre debiera estar en el lugar donde se manejan estos pacientes, que es la clínica y los hospitales. Okay. Debemos de tener esos protocolos, esos esquemas ya. Eso de salir con un platito en la mano, eso no es correcto. Ahí va a llegar, doctor. Entonces, si rompemos el déficit, ¿verdad? Compensamos el déficit de 200,000 pintas,
¿verdad? Estamos hablando de 200,000 personas que tienen que... Sí, porque se debiera ser el 4% de la población. Nosotros somos ya 11 millones. Calcúlame el 4% de 11 millones. Eso da como 500,000 o 600,000. Exacto. Entonces, si logramos esto mensual, debe de estar ahí eso en... Eso es al año. Al año. Sí. Ok. Bien. Cuando yo voy, para cerrar, Jocelyn, esta cuestionante, cuando yo llego allá, entonces, la persona que yo lleve tiene que tener el mismo tipo de sangre de la persona que la necesita o no. En Cruz Roja no es así. En Cruz Roja usted lleva cualquier donante y eso es debido a que esa sangre que usted se lleva, que ya está procesada, la donó a alguien que la va a retirar. O sea, cuando esa persona vaya a retirar su unidad de sangre, pues va a haber una situación ahí. Por eso es que hay que llevar el donante. Y ahí es que debemos de llegar. Primero, yo siempre tenemos dos variables. Que los dominicanos no hagamos donantes de sangre de manera voluntaria, no por reposición. Reposición es cuando yo me la llevo de una vez. Por falta. Exacto. Y que la seguridad social cubra esa sangre. Ahí se va a acabar lo que es el negocio. Claro. Con ese bien común que es la sangre humana. ¿De qué manera la debe de cubrir la seguridad social? Oriéntenos ahí. Que la seguridad social cubra lo que es el procesamiento o tamizaje de la sangre. Porque la sangre, a una persona le extraen una unidad de sangre y eso no tiene ninguna utilidad hasta que no se evalúa que esté apta para seres humanos, y eso tiene unos costos que, dependiendo de la tecnología que se tengan, van desde 4,500 pesos hasta más de 8,000 o más de 10,000 pesos procesar una unidad de sangre. Ese es el costo y eso es lo que la seguridad social debe de cubrir. Y no estoy de acuerdo con la comercialización de la sangre en nuestro país, que eso es otro tema que hay que enfrentarlo. ¿Sigue siendo la sangre O negativa la más compleja? Las negativas. Perdón. Dentro de las negativas, esa es una. Perdón, porque estoy escuchando al doctor con mucha atención y él ha dicho algo que yo creo que es muy importante para la audiencia. Y este es el show más escuchado en la tarde. Por la Bacana 105.7. ¿A qué se refiere, doctor, con el tema del negocio de la sangre? Oriéntenos, por favor. Tú sabes que cuando hay escasez, cuando hay déficit, la persona, con tal de ver su ser querido que no se complique o que no sucumba, pues paga. Y hay muchos desaprensivos que venden su sangre, están en los lugares de colecta de sangre. En Cruz Roja tenemos que retirar a cada rato una persona que por dinero pues se torna como donante. Y voy más lejos. Hay personas que consiguen sangre y tienen una neverita de esta playera y ahí tienen la sangre y la persona que va a buscarla se la ofertan primero. Eso es algo criminal. Y peligroso a la vez, porque aunque sea el mismo tipo de sangre, no tiene la cadena de frío, una serie de... Y hay condiciones que deben de darse. Correcto. Entonces, primero ya se han hecho reuniones para modificar el 8701 para el tema del tamizaje. ¿Se ha hablado de eso? Tímidamente se han hecho algunas reuniones. Tímidamente. ¿Y qué entonces qué está pasando con el tema? Vamos a ver. La verdad que no, esa pregunta es importantísima. No te tengo la respuesta, pero eso debe de salir de nuestras autoridades, que se le exija, aunque sea por ley, que la sangre sea cubierta por la seguridad social. Y ahí se va a acabar la comercialización, porque yo con mi seguro, sea subsidiado, contributivo o cualquier tipo de seguro, que el seguro me la cubra, ya la tengo cubierta. La tiene cubierta. Y se acaba ese negocio. Y se acaba ese negocio también. Por lo menos un gran paso. Porcentaje. Mira, usted hablaba también de la condición en la que tiene que tener la sangre. Por ejemplo, Ibrahim y yo que mencionábamos ahorita, que somos embajadores de vida con el tema de la Fundación Lazos, tenemos una noción de que antes de donar hay requisitos previos que nosotros como donantes debemos de tener. ¿Cuáles son esos cuidados que yo tengo que dar previo a que yo vaya a donar sangre? Como te señalé, primero la evaluación, pero antes de esa evaluación, por ejemplo, es que no haya ingerido bebidas alcohólicas 24 horas antes en nuestros... por eso se complica los fines de semana muchas veces. Sí, los fines de semana no es el mejor momento para una donación, porque el dominicano es muy alegre. Sí. Que no haya ingerido alimentos, no se dona sin haber en ayunas. Pero que no se ingiera alimentos muy grasosos, porque si no esa sangre va a salir, toda esa grasa va a salir en esa sangre donada, es lo que conocemos como lipémica, y va a haber que descartar esa unidad de sangre. Conversamos con el doctor César Matos Moronta,
quien es director de la Red de Bancos de Sangre de la Cruz Roja de la República Dominicana, orientándonos sobre todo lo que tiene que pasar antes, durante y después de una donación en la UCA. Una hemoglobina basada en los rangos de referencia de 12 millones. Una hemoglobina de 12 gramos. De 12 gramos. ¿Califica? Para una mujer califica, para un hombre no. Para una mujer califica. Para una mujer califica, pero no para un hombre. Doctor, no es, y esta pregunta, si lo ofendo, la retiro, con todo respeto, no es hasta cierto punto injusto el tema de la donación. No sé si se hace en otros países de la misma manera. Y paso a explicar. Yo, Francis Brea, soy donante mensual. Hay personas que hacen eso, que donan, ¿verdad? De repente, dono... Vamos a decir donante recurrente. Exacto, donante recurrente. Bien, gracias, doctor. De repente tengo un accidente, Dios libre, y necesito sangre. Yo que me la pasé donando al pueblo todo el tiempo o de manera recurrente. ¿Qué se estila en otros países de las personas que son donantes recurrentes, o si hay alguna iniciativa para motivar a que se haga siempre? Lo primero, que como usted señala, en otros países organizados no sucede eso. La sangre la tienen ahí. Bien. En cuanto a los donantes, en Cruz Roja Dominicana, si son donantes voluntarios, se le da un carnet, y cuando la necesite, bien, la persona que donó, su esposa o su esposo, padre, madre o hijo, retire esa sangre sin necesidad de donar. Doctor, bien, pero usted se la sabe toda. Oye, entonces yo creo que lo ideal es ser donante recurrente. Sí. Esa es la mejor iniciativa. Totalmente. Los hombres 3 meses, ¿fue que dijo? 3 meses. 3 meses y las mujeres 4. ¿Y cómo yo puedo ser donante? Como ahora mismo alguien que esté escuchando. Acercarte con tu cédula, el donante no tiene que pagar nada. Acercarte con tu cédula, yo quiero donar sangre de manera voluntaria. Qué bien. Sencillamente se te evalúa y dona. Genial. El doctor y si es voluntaria y en la segunda donación que hagas, ya te dan tu carnet. Pero familia, yo creo que es una gran iniciativa y una gran motivación. Doctor, usted tiene que irse, pero el pueblo quiere escucharlo. Correcto. 2 llamadas por lo menos para conversar con nuestro doctor César Matos Moronta, director de la Red de Bancos de Sangre de la Cruz Roja Dominicana. La primera, buenas. Saludos, honorable. Un saludo especial, hermano. Agregarle al doctor que el gran negocio que hay con el tema de la sangre no es ni siquiera el que pueda, que tenga y vaya allá y cobre por eso. El gran negocio de eso es en las clínicas y hospitales, porque uno siempre le piden la sangre, pero no siempre se utiliza. Entonces la clínica, quizás los doctores o quien esté ahí en esa zona, debería ser que ellos te devuelven, toma tu sangre y uno vuelve y la lleva para una futura donación. Déjame explicarte algo. Tú tienes razón en algo. Si estuviésemos organizados bien, la sangre tiene un número que es como su cédula. Y si, por ejemplo, SENASA, que es el único seguro que cubre sangre, cubre esa unidad de sangre, ya tiene una cédula, no la va a volver a autorizar. Claro. El otro punto es que es incorrecto que cuando una unidad de sangre sale y llega al establecimiento, dársela a los familiares porque no la usó. Eso no es una... Y además los bancos por bioseguridad no reciben esa unidad de sangre que ya salió del establecimiento. Imagínate que yo me la llevé, le hice cualquier cosa y la llevo para atrás. O rompí la cadena de frío. Claro. Doctor, usted decía algo. A mí me ha tocado ir a la Cruz Roja varias veces por acá en San Jerónimo, ¿verdad? Es que bueno, la principal acá. En la Juan Edunán, detrás de Caribe Tour. Exactamente, doctor. Ese platofón, ¿qué vamos a hacer con eso, doctor? Eso hay que irlo erradicando ya. Para los que están oyendo, para los que están escuchando, es un plato de entregan la sangre. Un plato de donde se sirve comida. Cuando te entregan la sangre. Picapollo. De picapollo. Cuando yo fui al banco de sangre, que verdad, fui allá, anduve por el país para ver si me cambiaban ese recipiente por uno más adecuado, y el país no tenía la tecnología para hacerla. Hace ya varios años de eso. Pero lo más idóneo es que la sangre del banco de sangre llegue al establecimiento, no que una persona la lleve en las manos. Es verdad. Que haya esa
ese delivery, esa conexión, exacto, interconexión. Y que se la ponga allá en el banco y que se registre, le entregamos a tal sitio, que una persona firme. No que una persona la lleve en la mano, porque eso no está correcto. Debemos de erradicar eso. Vamos a hacer algo, hay que crear iniciativas, doctora. Tenemos que llegar hasta ahí. Eso se llama trazabilidad. Cuando tú la sangre la tamizas, la procesas y que la lleva al lugar. Hay gente que a veces necesita, además de sangre, plaquetas, ¿verdad? Correcto. Eso es más difícil. Mucho más difícil porque el donante de plaqueta es diferente al donante de sangre debido al calibre de la vena y cómo debe de estar la vena para poder obtener las plaquetas. Es muy costoso porque los kits para extraer la plaqueta, me refiero a plaqueta por aféresis, que es la más idónea, esos kits, nada más, en el mejor de los casos, cuesta algo más de $300 el descartable. Hay que aplicarle lo que son los reactivos, lo que son los análisis y una serie de condiciones. ¿Cuándo un paciente necesita donar, o sea, que le donen plaquetas? ¿En qué circunstancias? La plaqueta, las transfusiones de plaquetas tienen dos criterios. Criterio terapéutico, cuando una persona por plaqueta baja tiene algún sangrado, alguna hemorragia, o un criterio profiláctico que no me gusta mucho, que cuando las plaquetas bajan por unos niveles, menos de 50,000, menos de 20,000, entonces el médico, para evitar un sangrado, la mantiene. La transfunde. Y sobre todo vemos que cada vez que hay un brote de dengue en el país, hay muchas personas afectadas porque por ahí es que correcto. Les afecta más por el tema de las plaquetas, el del hemorrágico. Sí, el dengue, sí. Bueno, si ya está sangrando, sí la lleva, pero en el dengue no es buena práctica transfundir plaquetas porque es muy autolimitada la infección. Es de unos 7 días, no pasan de ahí. Y las plaquetas ya al séptimo día empiezan a subir. Claro, si empieza a sangrar, ya hay que tratar eso. Totalmente, para que llevar más al cuerpo. Otra llamada para el doctor en la Universidad de la Calle por La Bacana. Buenas. Esto es algo, hola, esto es personal. Yo tuve hepatitis hace muchos años, 30, casi 40 años. ¿Qué tipo de hepatitis? Viral. No, son virales. Y yo he intentado, yo era adolescente, yo intenté donar en varias ocasiones y me decían, por haber tenido hepatitis, no puedes ser donante. ¿Qué tipo de? Hay A, B y C. A, B y C. Si tú tuviste una hepatitis A, que es la hepatitis infecciosa, la que se adquiere comiendo alimentos contaminados con heces humanas, esa hepatitis no te descalifica como donante porque no te queda como portadora. Ahora, si es una B o una hepatitis C, sí ya te elimina de por vida en estos momentos como donante. Si es B ¿Y o cómo C. se valida? Entonces, ¿cómo yo valido eso? Porque he intentado con mi padre que no, eso es fácil, simple y sencillo. Dirígete a donde un médico gastroenterólogo para que te haga todas las pruebas del lugar para ver, porque hay pruebas serológicas para determinar qué tipo de hepatitis te dio. Si fue una A, eso guarda la memoria, va a salir. Si fue una B o una C, también va a salir. Y eso así te darás cuenta cuál tipo de hepatitis fue. Y es bueno que lo haga para que se te quite ese estigma de eso de hepatitis, porque cualquiera de nosotros que estemos aquí fácilmente tiene los anticuerpos para hepatitis A. Ahora no es lo mismo una B o una C, que son hepatitis séricas. Totalmente. La Universidad de la Calle por La Bacana 105.7. Doctor, quiero en nombre de mis compañeras agradecerle sacar de su tiempo para orientarnos. Ha sido muy sustanciosa su presencia. No, y ustedes son muy dinámicos, la verdad que sí. Lo bombardeamos de preguntas importantes. Sí. Y lo invitamos, doctora, que cada cierto tiempo motivemos a nuestra audiencia a donar a través de la radio y ubicar lugares para hacerlo, porque nos hemos dado cuenta una vez más de lo importante que es y que no debe de ser para el momento, sino de manera continua. De acuerdo contigo, ya debemos de romper ese esquema de los dominicanos. Centro, Suramérica resolvió eso porque ellos han tenido guerra, nosotros no, que papá Dios nos cuide de eso. Pero cuando llegan estos momentos, entonces sí sabemos lo necesaria que es. Vamos a donarla, porque como señalaba yo esta mañana, estamos expuestos a condiciones de este tipo. Tenemos fallas geológicas, estamos en la ruta de los huracanes, o sea que estamos expuestos a otras situaciones como esta. Doctor, salvamos muchas vidas con la donación de sangre. Claro que sí, se salvan 3 vidas con una sola donación de sangre. O sea un héroe 3 veces el que dona sangre.
O sea, que en estas circunstancias muchas de las vidas que se han salvado ha sido por el tema de la donación. Sí, es correcto. Qué bueno. Porque esa sangre que se donó, si no se utiliza en este caso, se va a utilizar en otro ser humano. De ahí podemos separar lo que es la plaqueta, lo que es el plasma y la sangre propiamente dicha, que es el glóbulo rojo, y ahí se pueden salvar 3 seres humanos con una sola unidad. ¿Cuál es la vida útil de una pinta? 35 días con los reactivos, con los preservantes que tenemos. Aparte de la hepatitis, ¿qué otra condición médica no puede ser referente para donar sangre? Bueno, hay muchas, por ejemplo, personas con trastorno del corazón, y hago un paréntesis aquí, los hipertensos, los diabéticos pueden donar siempre y cuando el hipertenso esté controlado con 2 medicamentos o menos. Los diabéticos que estén controlados y que usen pastillas, hipoglucemiantes orales, si usa insulina ya no puede donar. Qué interesante, porque usted sabe las personas que padecen estas situaciones médicas y creen que no pueden porque tienen una diabetes o porque tienen una hipertensión. Y qué bueno es orientar a la población. Por falta de desconocimiento y de ignorancia muchas veces no se trasladan, y personas que padecen de estas situaciones y tienen la voluntad, el ánimo y la disposición de ir a donar y simplemente por desconocimiento no lo hacían. Sí, pero la verdad que los protocolos no los rechazan. Ahora vamos a esperar no tener estas condiciones de hipertensión y vamos a donarla en condición sana, porque el primer criterio es que la persona esté sana. Claro. Así es. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y seguimos conectados con la Cruz Roja de la República Dominicana a nivel nacional. Es una institución fuerte la Cruz Roja, doctor. Sí, así es, una institución internacional de carácter voluntario que se creó en una batalla, en una guerra, la guerra de Solferino, donde todos esos heridos no tenían quien sea por ellos, y ahí el señor Dunant, pues es que viene a crearse este movimiento para que en guerra y batalla alguien pues asista a los heridos. Doctor, gracias a usted y a todos los voluntarios, todas las personas que trabajan para la Cruz Roja y todas las instituciones de socorro en la República Dominicana. Y gracias al pueblo dominicano por responder ante este llamado. Nosotros seguimos en la Universidad de la Calle, en La Bacana 105.7. Tenemos dentro de todo esto, una historia de alguien narrando cómo sobrevivió a esta tragedia. Dentro de ella misma hay grandes historias que podemos y debemos escuchar. Después de todo esto, conectamos con La Bacana primero y después escuchamos esta increíble historia.